valió chetos con eso, tío. Y ya se metieron en territorio guatemalteco. Oh, los miércoles, valió burger, tío. O sea, todavía no se declara la guerra. No creo, México les digo que es un país pacífico. No creo que haga esto, la verdad. ¿Qué onda, muchachos? Están mis panos, mis porces, mis chubacones, mis patojones, mis chavacasepsis, mis patrones, mis aleros, mis guachalales, mis cheros salvadoreños. ¿Cómo están, mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta ser, mis hermanos, que vi este video que me llamó poderosamente la atención. Y es que el título dice así: México versus Centroamérica. Guerra, simulación. Evidentemente, ahorita somos compas, somos cuates. Siempre toda la historia hemos sido amigos. ¿Cómo sería una guerra? Porque se me hace muy interesante. Porque seguramente, si llegase a pasar algo, siempre ha sido un pueblo unido, ¿sabes? O sea, Centroamérica siempre que le pasa algo a Guatemala, pues salta todo, Nicaragua, Honduras, Panamá, etcétera. Entonces creo que es algo interesante. Y aparte que por otro lado México también, o sea, se escucha mucho de la rivalidad entre México y Guatemala, México y Honduras, México contra El Salvador, pero no podemos olvidar que somos pueblos hermanos. Vamos a ver esto en el canal de mi amigo que se llama Poder de Países. Recuerden que siempre se los dejo en la parte de la descripción y el video ya les comenté cómo se llama. Y comenzamos rápidamente con este video en 3, 2, 1. En esta ocasión les traigo una simulación sobre una guerra entre México y los países centroamericanos. Ok. En esta simulación, México invadirá Guatemala por un problema diplomático y logrará controlar la mitad de este país, pero sin embargo los vecinos de Guatemala no lo dejarán solo y los países centroamericanos se unirán para luchar contra el país norteamericano. Ojo, mis hermanos, este video solamente simulación, no vayan a decir no, es simulación. Y aparte que es muy difícil que pase, somos pueblos muy hermanos. Guatemala denuncia. A ver, vamos a ver. El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei denuncia que embarcaciones mexicanas están violando su espacio marítimo y además asegura que estas embarcaciones están robando los recursos naturales de Guatemala. Ojo, esto ya pasó, está basado en hechos reales que ya pasaron pero que no pasó a mayores. El canciller mexicano responde a las acusaciones de Guatemala asegurando que México no puede hacer nada al respecto, pues se desconoce la identidad de dichas embarcaciones, ya que no poseen matrícula ni bandera nacional. Indignado por la respuesta de México, el presidente guatemalteco advierte que hará uso de la fuerza para defender sus riquezas si México no hace nada al respecto. Quiero ser categórico en asegurarle a los guatemaltecos que las fuerzas del orden perseguirán a los responsables hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia. Madre santa. Casado con usar la fuerza militar, el gobierno mexicano advierte que no tolerará que sus ciudadanos sean atacados, por lo que pide prudencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala envía el último aviso a México. Es que ojo, a mis hermanos, los problemas entre países escalan rápido, O sea, ahí está el caso de Ecuador. En 1 o 2 días, ¡pum!, se salió de control. Dañar las relaciones diplomáticas entre los dos países. México no responde a los avisos de Guatemala, por lo que eso es visto como una provocación, y el presidente ordena al ejército estar listos para atacar las embarcaciones invasoras. El ejército guatemalteco recibe la orden del presidente Alejandro Giammattei para localizar y destruir a los barcos mexicanos que se encuentran en el espacio marítimo de Guatemala. Sopas. Con la autorización del presidente Alejandro Giammattei, el ejército guatemalteco activa la Operación Soberanía y envía 3 aviones A-37 Dragonfly y 2 buques de patrulla para destruir a las embarcaciones mexicanas. Que ojo, mis hermanos, yo creo que esto ya no... Si así pasara que embarcaciones pesqueras o lo que sea invadieran, yo creo que esto se puede solucionar hablando. Porque yo creo que ya entrar así de, vamos a hacer que... Creo que es algo muy complicado, mis hermanos. O sea, creo que ya son palabras muchísimo mayores. Localizando 15 pequeños barcos mexicanos en plena pesca, 10 de ellos a tan solo 2 millas de la costa de Champerico. Los barcos mexicanos son advertidos con altavoces para que se retiren, o de lo contrario serán hundidos por el ejército guatemalteco. Las embarcaciones mexicanas hacen caso omiso a las advertencias de Guatemala. Les vale chetos. Al transmitir la orden de retirarse, los aviones guatemaltecos abren fuego contra las embarcaciones mexicanas. Y valió chetos, con eso, tío, con eso tuvimos para que se desate. Para las tensiones entre México y el país centroamericano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que México no se quedará de brazos cruzados y llama a consulta al embajador guatemalteco. Ante el aumento de tensiones, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei visita El Salvador y se reúne con su homólogo Nayib Bukele para buscar a... ¡Míralo! Juntando aliados, acá todavía ni estamos en guerra, ya buscando el... trancazos. Asegura que su país no busca un conflicto con México, al contrario quiere que esta crisis se resuelva por la vía diplomática. Por su parte, Nayib Bukele asegura que no quiere un conflicto en Centroamérica y demuestra su apoyo a Guatemala. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pide públicamente al gobierno guatemalteco que libere de forma inmediata a los pescadores detenidos y que se les indemnice por los daños causados por este ataque injustificado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala responde a los pedidos del presidente mexicano asegurando que esas personas no serán liberados hasta que cumplan una condena, ya que han violado muchas leyes del país. Muy parecido a lo que está pasando con Ecuador, O sea, les digo que esto parece chiste, pero luego sí se convierte en anécdota. El gobierno mexicano se pone furioso con la respuesta de Guatemala y para mostrar que no está intimidado, ordena a la Armada que escolten a los barcos pesqueros.
y ya se metieron en el territorio De la guatemalteco. Armada Mexicana están protegiendo a los piratas que están robando sus recursos naturales, por lo que pide ayuda a la comunidad internacional. Chin. El gobierno estadounidense se muestra preocupado por las hostilidades entre México y Guatemala, por lo que el presidente Joe Biden pide resolver el conflicto por la vía diplomática. Que lo mismito que hicieron con Ecuador. O sea, parece chiste, pero es anécdota. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador responde a las preocupaciones de Estados Unidos, asegurando que el conflicto con Guatemala se resolverá por la vía diplomática y que no usará la fuerza militar contra su vecino. Nosotros Ok. estamos a favor de una solución pacífica y no estamos a favor de ninguna guerra. Nosotros queremos la paz. Un buque de patrulla de Guatemala que había ido a advertir a la Armada Mexicana que se retire de su espacio marítimo es destruido por la fragata Pola 101. Oh, los miércoles, valió burger, tío. Guatemala está furioso por la destrucción de su buque en su propio territorio, por lo que el presidente Alejandro Giammattei acusa a México de agresión y pide ayuda a sus vecinos para hacer frente al agresor. El presidente Sí. mexicano envía un mensaje a la nación para informar de lo sucedido. En este mensaje el presidente Manuel López Obrador asegura que el buque guatemalteco quería detener a los pescadores mexicanos, por lo que la fragata Pola 101 no tuvo más opción que abrir fuego contra el buque de patrulla. Ante la flagrante violación a su soberanía y ataque a su país, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decide romper relaciones diplomáticas con México Sí. y pone a sus fuerzas armadas en alerta máxima. Mocos. O sea, todavía no se declara la guerra hasta este punto. Ya roto relaciones diplomáticas con su país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena movilizar tropas hacia la frontera con Guatemala. Yo creo que esto no pasaría, ¿eh? O sea, México no es así. O sea, México no. Vean Ecuador, o sea, a pesar de que tenía superioridad, no lo hizo. Yo creo que no pasaría. México siempre lo pintan como un país malo, pero generalmente nunca hace esto. O sea, Ante un inminente conflicto militar con su vecino del norte, el canciller guatemalteco fomenta el resentimiento político hacia México y busca que los miembros de la Organización de Estados Centroamericanos apoyen a Guatemala. y empieza a meter jiribilla. Fomenta entonces el resentimiento político hacia México, comenzando una campaña a favor de Guatemala, y logra que Honduras, El Salvador y Nicaragua dejen a un lado sus ideologías y se comprometan a defender Guatemala en caso de una agresión de México. Que eso se ha pasado mucho, ¿no? Históricamente, a pesar de que les digo, México ha echado la mano, ha sido amigo de Centroamérica, me ha tocado ver si de repente hay resentimiento contra México, lastimosamente. Miembro de la Organización de los Estados Centroamericanos, Costa es el Rica. único país que no se une a la alianza militar. La tensión No se se recrudece metió entre broncas. México y Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei denuncia que México y Belice han firmado una alianza militar y planean invadir Guatemala. Después de denunciar que México planea invadir su país, el presidente guatemalteco ordena movilizar tropas hacia la frontera con México. Los servicios de inteligencia de México advierten que Guatemala ha firmado una alianza militar con los países centroamericanos. Ok. Esta alianza militar es visto por México como una amenaza, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al ejército estar listos para invadir Guatemala. El presidente mexicano Mocos. y los altos mandos militares saben que el ejército de México es superior al ejército de Guatemala, por lo que prevén una victoria muy rápida. En los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche, miles de soldados están listos para invadir Guatemala. Pero ojo, esto nunca va a pasar, papu. Esto nunca va a pasar. Esperemos que no, jamás. Obrador da la orden para invadir Guatemala. Integrantes, Bueno, esto ya no va a pasar porque el presidente Andrés Manuel ya va de salida. Entonces esto nunca va a pasar, ya. hombre de México, a encomendar a su patriotismo esta bandera. Y ojo, si no pasó con Ecuador, que sí se metió la embajada y sí se pasó de lanza, ahora imagínense, o sea, esto no va a pasar con Centroamérica jamás. El ejército mexicano inicia con los ataques con artillería y con los bombardeos aéreos. Seguidamente la incursión terrestre inicia por las regiones guatemaltecas de Petén, Huetenango y San Marcos, y por las costas Sí. guatemaltecas la Armada Mexicana intenta desembarcar en las ciudades costeras de Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Ojos. Visualizamos en estos momentos al personal de dos batallones de fusileros paracaidistas que se despliegan desde Escamilla Escuintla. Salto, iniciando el avance hacia el objetivo delta. A órdenes del maestro de salto de cada aeronave, se inicia el lanzamiento de las aerotropas. Ojo, esto está muy difícil que pase, amigos. O sea, ya la diplomacia ha avanzado demasiado los últimos años. que se encuentran dando protección al campo de batalla con información leal al combatiente, a fin de detectar e interceptar aviones enemigos. Que me dio curiosidad saber. Ah, mire. El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide ayuda a la comunidad internacional y pide al ejército defender cada centímetro del territorio de Guatemala. Los aliados centroamericanos reciben la noticia de que México ha invadido Guatemala, por lo que inmediatamente acuden en su ayuda. La Mandan comunidad tropas. internacional pide a México y Guatemala que solucionen pacíficamente el conflicto, pero ninguna potencia sanciona o critica explícitamente a México por la agresión a Guatemala. Por las regiones guatemaltecas de Huetenango, San Marcos y Petén, al hallar poca resistencia, el ejército mexicano logra entrar al territorio guatemalteco. Por las costas guatemaltecas, barcos de la Armada Mexicana destruyen a los pocos barcos de Guatemala y se preparan para Sí. desembarcar en las costas guatemaltecas. Después de enterarse que los países centroamericanos han decidido ayudar a Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que esos países pagarán las consecuencias. 5 horas después de que la guerra haya iniciado. El ejército mexicano logra tomar las regiones de San Marcos y Huetenango. En 5 horas. Después de que las primeras ciudades guatemaltecas hayan caído en manos del ejército mexicano, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide sanciones económicas contra México. Soldados y equipos militares de con Nicaragua, Rusia. Honduras y El Salvador empiezan a llegar al territorio guatemalteco para luchar contra el ejército mexicano. Y vaya, la ventaja es que están cerca, ¿no? Entonces. Nada, pero mis hermanos, esto jamás va a pasar. Vamos, chonguitos. Somos hermanos, siempre se les he dicho. Fuerza Aérea Mexicana que había obtenido la superioridad aérea al inicio de la guerra. Ah, hombre, Dios. La superioridad del ejército mexicano al de Guatemala es muy grande, por lo que el ejército guatemalteco se ve obligado a replegarse. Por las ciudades costeras de Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, tropas mexicanas desembarcan y se hacen con el control de esas regiones.
Otra de las regiones en caer en manos del ejército mexicano es la región más grande de Guatemala. Después de un combate muy corto, la Fuerza Aérea Mexicana ha salido victorioso, pero ha perdido un cazabombardero F-5. Por su parte, la fuerza... Que ojo, mis hermanos, esto está muy difícil que pase. Y es que no solamente pasa con el ejército de México y Guatemala, por ejemplo, pasa con Estados Unidos. Estados Unidos bien fácil podría entrar y conquistar México, pero no lo hace, teniendo todas las posibilidades. Entonces yo creo que México tampoco lo haría. Honduras ya perdió todos los aviones. Por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena atacar la capital hondureña. Después de la orden, la fragata Pola 101 se dirige cerca a las costas de Honduras. Sí, por la otra costa, las de Yucatán. Las armas pesadas que enviaron los aliados empiezan a llegar al territorio guatemalteco. La fragata Pola 101 se posiciona a 50 kilómetros de las costas de Honduras y lanza decenas de misiles hacia el territorio hondureño. ¿Qué es en Tegucigalpa, en San Pedro Sula? Los misiles lanzados por México impactan en la capital Tegucigalpa y causan una gran destrucción. No creo, México les digo que es un país pacífico, no creo que haga esto, la verdad. Y logra tomar las regiones de Quiché y Alta Verapaz. Con esto ya controla la mitad del territorio guatemalteco. El rápido avance del ejército mexicano preocupa a los gobernantes guatemaltecos, por lo que ya se preparan para abandonar el país. El armamento y soldados de los aliados llegan hacia las zonas en conflicto y se posicionan para entrar en combate. Las regiones guatemaltecas de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá caen ante el ejército mexicano. Con esto las tropas mexicanas están a unos pocos kilómetros de la capital guatemalteca. Estados Unidos y... Sí, como a 3 horas. La agresión de México. Las dos potencias acusan a México de haber iniciado una guerra sin justificación y advierten que si no termina con esa guerra podría enfrentarse a sanciones económicas. En las regiones guatemaltecas de Chimaltenango y Baja Verapaz, el avance del ejército mexicano se ralentiza. Tropas de los aliados Si es que hay mucha sierra. No, aquí se ve planito, pero en todas esas zonas hay mucha sierra, entonces es complicado avanzar, o sea... Zabal y Zacapa, el ejército de los aliados ha frustrado el avance del ejército mexicano. Después de haber frustrado la mayoría de intentos de hacerse con más territorios de Guatemala, el ejército de los aliados ya se preparan para el contraataque. Madre santa, apenas vamos aquí, falta un montón. Con la guerra, la Unión Europea y Estados Unidos aceptan los primeros golpes políticos y económicos a México como represalia por la invasión a Guatemala. Los aliados centroamericanos inician con una contraofensiva para liberar los territorios ocupados por México. ¿Qué es Honduras, Nicaragua, El Salvador? Las sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a las dos potencias de colonialismo y advierte con una respuesta recíproca a las sanciones económicas y políticas. Después de un feroz combate, la región guatemalteca de Santa Rosa cae en manos del ejército mexicano y con esto la capital de Guatemala está prácticamente rodeado por el ejército mexicano. Ante la inminente caída de la capital, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide a la Unión Europea y Estados Unidos que les envíen armas para que puedan defenderse. En Ucrania ahorita. Después de una contraofensiva muy feroz, los aliados han logrado liberar la ciudad guatemalteca de Alta Verapaz que estaba ocupado por México. Estados Unidos acepta ayudar a Guatemala. El presidente Joe Biden anuncia el envío de artillerías de combate, sistemas antiaéreos y misiles antitanque, pero por el momento aún no enviará armamentos pesados como tanques o aviones cazabombarderos. México está muy preocupado por el envío de armas a Guatemala por parte de Estados Unidos, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide al ejército la pronta captura de la capital guatemalteca. En la región Zacatepeques y en la entrada hacia la capital guatemalteca, se lleva a cabo un feroz combate. Tropas mexicanas intentan ingresar hacia la ciudad de Guatemala, pero se enfrentan a una feroz resistencia por parte de los aliados. Ahí es donde se pone más turbio todo. Ah, no, hostia. Las artillerías BM-21 son movilizados hacia las regiones de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Esta movilización es para defender la capital de Guatemala. El ejército mexicano ha fracasado en su intento de tomar la capital guatemalteca, por lo que eso es aprovechado por el ejército de los aliados para lanzar una contraofensiva. Sí, para contraofender. Escuintla y Santa Rosa. Es que ahí es donde se van a llevar entonces las peleas más fuertes. Empiezan a llegar al territorio guatemalteco y se preparan para entrar en combate. El ejército de los aliados han fracasado en su intento de reconquistar las regiones de Zacatepeques y Santa Rosa. El ejército mexicano ha repelido todo el ataque. Después de haber frustrado el contraataque de Guatemala y sus aliados, el ejército mexicano realiza una emboscada al convoy de tanques T-72 que se dirigía a la capital de Guatemala. Chihuahua, tío. De un videojuego, mira. La emboscada... ¿Por qué esto jamás va a pasar, tío? El mexicano ha logrado destruir más de 20 tanques y más de 10 lanzadores de cohetes BM-21. Ahí la inteligencia es la que va. El mexicano logra tomar las regiones guatemaltecas de Chimaltenango, Zacatepeques y Baja Verapaz, y con esto la capital de Guatemala está rodeado. Ante la inminente caída de la capital, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei huye del país. El ejército mexicano está en las puertas de la capital guatemalteca, por lo que da un ultimátum para que los aliados abandonen la ciudad. Los pocos soldados que defienden la capital guatemalteca aceptan deponer las armas y se rinden ante el ejército mexicano. Después de que tropas aliadas se hayan rendido, el ejército mexicano entra a la capital guatemalteca y toma el control de la ciudad. Ante la inminente caída de Guatemala en manos del ejército mexicano, el gobierno estadounidense anuncia el envío de armamentos pesados como tanques y aviones cazabombarderos hacia el territorio de los aliados. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque esto ya ha pasado en un montón de países. Ya que el ejército de los aliados solo controla una pequeña parte de Guatemala. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebra la toma de la capital de Guatemala y advierte que Nicaragua, Honduras y El Salvador correrán la misma suerte que Guatemala. Nah, bro, aquí no somos así. El ejército de los aliados anuncia que se retira de las regiones de Alta Verapaz, El Progreso y Jalapa.
La retirada de los aliados es aprovechado por el ejército mexicano, Y que toma las avanza. regiones guatemaltecas de Alta Verapaz, El Progreso y Jalapa. El presidente mexicano Sí. Andrés Manuel López Obrador y los altos mandos militares están preocupados por el envío de armamentos pesados por parte de Estados Unidos, por lo que deciden comprar armamentos de Rusia. Miles de soldados adicionales de los aliados llegan hacia las ciudades fronterizas de Honduras y El Salvador y se preparan para liberar las ciudades ocupadas por México. Si es que las ciudades fronterizas son las que tienen que cuidar. Guatemalteca de Izabal, pero el ejército de los aliados resiste con ferocidad y frustra el avance del ejército mexicano. Mientras que los ataques a la región de Izabal no cesan, el ejército mexicano se concentra en las regiones del Progreso, Jalapa y Santa Rosa para tomar de una vez las regiones guatemaltecas que aún no controla. ¿Qué ojo? México no es así, papu. O sea, hay países que sí son, pero México no es así. De Belice y Guatemala, el primer ministro de Belice acepta que su territorio sea usado por tropas de los aliados, pero a cambio Guatemala tendrá que renunciar a los 12.000 kilómetros cuadrados de territorio, incluidas islas, islotes y zonas marítimas que Guatemala reclama como suyas. Después del acuerdo entre Belice y Guatemala, miles de soldados y equipos militares de los aliados empiezan a llegar al territorio de Belice. Ok, y de ahí van a hacer una contraofensiva. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han presentado una resolución para condenar e imponer un embargo de armas a México, pero esta resolución es vetado por China y Rusia. Que ojo, en la ONU, o sea, China y Rusia tienen poder de veto, o sea, ellos pueden parar. Aunque de 180 países digan que sí, esos países tienen poder de veto. De los aliados ya está preparado para la contraofensiva y liberar las ciudades ocupadas por México. Es que son 3-4 países contra México nada más. De México advierten que Belice ha aceptado que su territorio sea usado por el ejército de los aliados. Esto enfurece a los gobernantes mexicanos que amenazan. Ahora van a atacar Belice. Saben que si declaran la guerra a Belice podría Ay, sí es cierto. hasta tomar todo Centroamérica. Los aliados inician con una contraofensiva en las regiones de Alta Verapaz, El Progreso, Jalapa y Santa Rosa, en un intento de forzar al ejército mexicano a frenar el avance hacia A las regiones de replegarse. Zacatapa y Chiquimula, ya que estas regiones son los últimos bastiones del ejército de los aliados en el territorio guatemalteco. Pero no creo que pase así, tío. Esto sí lo podemos solucionar con chuchitos y tacos. Mira, es más fácil que Centroamérica y México se unan como amigos y se unan como un solo bloque económico y todo, a que esto pase. Y aparte, mis hermanos, chequen su ortografía. México va con X, también no se pasen de lanza. En esta contraofensiva, las armas que Estados Unidos envió son usados por primera vez, por lo que el rumbo del conflicto empieza a cambiar a favor de los aliados. Sí, claro. Empiezan a atacar por Belice, ok. Vaya, ahí está pegado de Quintana Roo. Territorio de los aliados. Ojo, Estados Unidos mandó armamento. ¿A qué costo? No es regalado, nada es gratis en esta vida. ¿A qué costo? No se muestran preocupados por la contraofensiva de los aliados y por la llegada de los armamentos pesados, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a Rusia la entrega inmediata de las armas que México compró. En las primeras horas de iniciado la contraofensiva, los aliados han retomado algunos pequeños asentamientos en las regiones de Jalapa, El Progreso y Santa Rosa, mientras que en las regiones de Alta Verapaz y Petén, el ejército de los aliados intenta hacer retroceder a la fuerza mexicana. Luego de reunirse con su homólogo mexicano, el canciller chino anuncia que su país enviará ayuda militar a México. Los cazabombarderos F-16 y F-18 se unen a la contraofensiva. Puta madre, esos son buenos. Que se encuentran en las regiones de Petén y Alta Verapaz. Que vaya, esto obviamente no va a pasar acá en Centroamérica, pero es muy parecido a lo que pasó con Ucrania, ¿sabes? El ejército mexicano ha sufrido un gran desgaste, por lo que los soldados se van quedando sin suministros. Después de que Estados Unidos y la Unión Europea hayan impuesto sanciones económicas, la economía mexicana ha caído en picada. En las regiones del Progreso, Jalapa y Santa Rosa, se lleva a cabo un feroz combate. Tropas de los aliados atacan con ferocidad con artillerías, tanques y aviones. Sopas, tío. ¿Por qué nos gustará tanto ver este tipo de videos? Los aliados han vencido a la Fuerza Aérea Mexicana y han obtenido la superioridad aérea que habían perdido al inicio del conflicto. Llegan al territorio mexicano las armas que Rusia y China enviaron. Tras la llegada de armamentos de Estados Unidos y el inicio de la contraofensiva, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei está seguro de que los ejércitos de los aliados recuperarán los territorios ocupados por México y expulsarán al invasor. Madre santísima. Miren, esto evidentemente es una simulación, pero sí es muy parecido a lo que pasó con Ucrania. O sea, les mandaban armas de los dos lados y pues de esa forma se sigue manteniendo hasta ahora. Los aliados son advertidos por Estados Unidos que Rusia y China han enviado armamentos a México, por lo que el ejército de los aliados redoblan los ataques para recuperar los territorios ocupados, mientras que México moviliza las artillerías, tanques y tropas hacia Guatemala. ¿Pero por qué se retiraron del mar? A ver. Los aliados quieren recuperar el control de las costas guatemaltecas, por lo que aviones cazabombarderos se preparan para ir en caza de los navíos mexicanos. Después de una feroz contraofensiva, los aliados han logrado recuperaron. Mientras que en las regiones de Petén y Alta Verapaz se lleva a cabo un feroz combate por el control de esos territorios. Paso mecha. Los aviones cazabombarderos de los aliados ubican a la fragata Benito Juárez que estaba navegando cerca de las costas guatemaltecas, e inmediatamente los aviones se lanzan en picada para atacar a la fragata. Los aviones cazabombarderos lanzan decenas de misiles antibuque contra la fragata Benito Juárez y los navíos que lo acompañan. La fragata mexicana intenta defenderse activando su sistema antiaéreo, pero sin embargo es hundido por la fuerza aérea de los aliados. Después, la superioridad naval mexicana se ha reducido, por lo que todos los navíos de la Armada Mexicana abandonan las costas de Guatemala ante el temor de nuevos ataques. Las armas que Rusia y China enviaron a México llegan al territorio de Guatemala e inmediatamente son movilizados hacia las zonas en conflicto para luchar contra el ejército de los aliados. Esto se ve muy hollywoodense, pero vamos a ver. Andrés Manuel López Obrador está furioso por la destrucción de sus navíos y advierte que los aliados pagarán las consecuencias.
Estados Unidos informa al ejército de los aliados que México está movilizando grandes convoys de armas y suministros hacia las regiones de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz y la ciudad de Guatemala. Los aliados saben que si estos convoys llegan a sus destinos, la contraofensiva será más difícil, por lo que deciden atacar los convoys mexicanos. Después de la orden, aviones cazabombarderos despegan para interceptar a los convoys mexicanos. Ok. El ejército de los aliados se abre paso por las regiones de Petén y Alta Verapaz y logra recuperar algunos asentamientos y distritos. Las aeronaves de la Fuerza Aérea de los aliados logran ubicar un convoy mexicano que se dirige hacia la ciudad de Guatemala. Inmediatamente dan aviso al ejército, que realiza una emboscada al convoy militar mexicano. Y valió burger, tío. La emboscada de los aliados es todo un éxito. El convoy militar mexicano que se dirigía a la ciudad de Guatemala es completamente destruido. ¡Apacase! Valió burger entonces, tío. Combate atacando a las tropas de los aliados que se encuentran luchando en las regiones de Petén y Alta Verapaz. Después de que México le haya pedido ayuda, el gobierno iraní anuncia que enviará ayuda militar a su aliado latinoamericano. Al ser superado por el ejército de los aliados, y al ver que sus suministros se están agotando, el ejército mexicano se retira de la capital guatemalteca y las regiones a su alrededor. Esta retirada es aprovechada por los aliados, que logran recuperar las regiones de Baja Verapaz, Zacatepec, Escuintla y la capital guatemalteca. Los suministros y armas que China y Rusia enviaron llegan hacia las zonas en conflicto y se preparan para entrar en combate. Después de que la Armada Mexicana se haya retirado de las aguas de Guatemala, la Armada de los aliados logra recuperar la soberanía de las aguas guatemaltecas. Y valió burger, perro. Informa a México que una gran flota de navíos y equipos militares se encuentran en la base militar de la Unión en El Salvador. La información brindada por Rusia es aprovechada por el ejército mexicano, que decide atacar la base militar de la Unión y dar un golpe muy duro a los aliados. Las armas que China y Rusia enviaron entran en acción, y el ejército mexicano inicia una ofensiva para expulsar al ejército de los aliados que se encuentran en las regiones de Petén y Alta Verapaz. Mejor seamos compas, papu. Les invitamos taquitos, invítanos tamales. Canas salen de la base aérea de Chiapas y se dirigen hacia la base naval La Unión para atacar a la gran flota de los aliados, y para no ser detectados por el sistema antiaéreo se dirigen a través del Océano Pacífico. En las regiones de Petén, Alta Verapaz, Quiché y Chimaltenango se lleva a cabo un feroz combate entre el ejército de los aliados y el ejército mexicano. Es que aquí lo que movería la balanza serían las alianzas, ¿sabes? O sea, el socio comercial y Europa han empeorado la calidad de vida de los mexicanos, por lo que miles de personas salen a manifestarse para que el gobierno mexicano termine con la guerra, y también piden la destitución de Andrés Manuel López Obrador. Los aviones cazabombarderos de México logran llegar a la base naval de la Unión sin ser detectados por los sistemas antiaéreos, e inmediatamente comienzan con el ataque lanzando decenas de misiles. Los aliados están furiosos por el ataque a la base naval de la Unión. Como respuesta ordenan atacar el territorio mexicano. En un mensaje a la nación, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamenta pérdidas significativas de soldados y admite que México está en uno de sus momentos económicos más difíciles de la historia, pero afirma que México alcanzará sus objetivos de guerra en los próximos días. Después de un feroz combate, el ejército mexicano ha expulsado al ejército de los aliados de las regiones guatemaltecas de Petén y Alta Verapaz, mientras que el ejército de los aliados han recuperado las regiones de Chimaltenango, Sololá y Suchitepeques. A la mitad, mira, están parejos. Intenta avanzar, pero el ejército mexicano resiste con ferocidad y frustra cualquier intento de contraofensiva. Sopas, van como que empatados. No, tal vez ganando la Unión porque ya recuperó el mar también. Después de que el ejército mexicano haya perdido mucho territorio que había tomado de Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al ejército que ya no contraataque más y que solo protejan las regiones que aún controlan. Ok. Los aviones de los aliados despegan desde Belice y se dirigen al territorio mexicano para cobrar venganza por la destrucción de la base naval de la Unión. Las aeronaves de los aliados logran entrar al espacio aéreo de México sin ser detectados y atacan las regiones mexicanas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. ¿Cómo crees? Ahí sí se prendió todo, tío. Una vez de que ataquen esos estados, chalase. El ataque de los aliados al territorio mexicano causa grandes daños y enfurece a los gobernantes mexicanos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte con consecuencias catastróficas a los países centroamericanos por haber atacado el territorio mexicano. En las regiones guatemaltecas de Retaluleu, Saltenango y Totonicapán, el ejército mexicano sufre un gran desgaste, y ante esta situación se ven obligadas a iniciar un repliegue estratégico de estas regiones con el objetivo de reorganizarse y con nieve, papo, en Totonicapán, ¿no? La retirada de las fuerzas mexicanas es aprovechado por las fuerzas aliadas, que reconquistan las regiones guatemaltecas de Retaluleu, Saltenango y Totonicapán. Valió burger, tío. Preocupado por el gran desgaste que ha sufrido en su guerra con los países centroamericanos, por lo que pide más ayuda a sus aliados de Rusia, China e Irán, pero esta vez México pide armamentos modernos de última generación. Ya han pasado 8 meses desde que México lanzó una audaz invasión contra los países centroamericanos, pero esta invasión ha pasado del éxito en la primera etapa al fracaso a medida que el conflicto avanzaba, y gracias a la ayuda de Estados Unidos y Europa los aliados han podido resistir a la agresión mexicana. O sea, aquí por lo que veo en el video están diciendo que Estados Unidos y la Unión Europea van a ser los aliados de Guatemala y China y Rusia los aliados de México. Es lo que puedo ver. No sé ustedes qué opinan sobre esto. México recibe las armas enviadas por sus aliados de China, Rusia e Irán, y estas armas son los sistemas antiaéreos S-500, los aviones de combate Chengdu J-20 y los misiles de largo alcance Iskander. A ver, vamos a ver qué pasó, tío. Se preparan para recuperar los territorios que aún siguen controlados por el ejército mexicano, y miles de soldados y equipos militares se concentran en Belice y en las regiones guatemaltecas de Izabal, Baja Verapaz y Quetzaltenango para la contraofensiva final. Las fuerzas mexicanas despliegan los sistemas antiaéreos S-400 y S-500 en la frontera con Estados Unidos y en las regiones guatemaltecas que aún controla, y los aviones de combate J-20 y sus 57 se preparan para entrar en combate. Frontera con Estados Unidos, pero si no está en guerra con Estados Unidos, a ver. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dan aviso que México posee los misiles Iskander que tienen la capacidad de llevar ojivas nucleares, por lo que el gobierno estadounidense reacciona con furia y advierte que si México usa esos misiles, Estados Unidos se verá obligado a entrar en el conflicto. Por el territorio de Belice y por las regiones guatemaltecas de Izabal, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz, los aliados comienzan con una contraofensiva a gran escala, y esta operación militar llamada Libertad Final es para expulsar a las fuerzas mexicanas del territorio guatemalteco que aún controlan. Con el objetivo de frenar la contraofensiva de los aliados, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firma una ley para anexionar los territorios ocupados de Guatemala, y al firmar esta ley el presidente mexicano asegura que los territorios anexados ya son parte de México, por lo que usarán todos los medios para... México con J. ¡Aprendan! Ortografía es con X. La comunidad internacional reacciona con rechazo a la anexión de México del territorio de Guatemala. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU condenan enérgicamente la anexión de México y aseguran que nunca reconocerán el nuevo límite del territorio mexicano, mientras que por su parte China y Rusia, que son aliados de México, dan como válido la anexión de México y aceptan el nuevo límite del territorio mexicano.
Los líderes de los países centroamericanos reciben con preocupación la anexión de México, ya que eso fortalece su posición en los territorios ocupados. Pero sin embargo, la determinación de los países centroamericanos no flaquea y sus fuerzas continúan con la contraofensiva. El gobierno mexicano, que está muy debilitado por las fuertes sanciones económicas y las pérdidas sufridas en el conflicto, asegura que sus objetivos en Centroamérica se han cumplido, por lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envía una carta diplomática a los países centroamericanos para negociar una firma de paz. Ok. Entre la región anexada de Petén. O sea, San Marcos, Huehue, Quiché, Alta Verapaz y Petén. Casi la mitad de Guatemala. Llevan a cabo fuertes combates terrestres y aéreos. Las fuerzas de los aliados intentan romper las defensas mexicanas para adentrarse a la región Petén, pero sin embargo las fuerzas mexicanas resisten con ferocidad y no permiten ningún avance de las fuerzas aliadas. Los líderes de los países centroamericanos responden a la propuesta de México para negociar la paz y aseguran que para que las conversaciones para negociar la paz inicien, primero México tiene que abandonar el territorio de Guatemala que ocupa. O sea, de nada sirvió la guerra, entonces, que todo quede como antes. Entonces, ¿para qué? Mejor no hacer la guerra. A ver. Fuerzas de los aliados logran romper las defensas de México sobre esa región y las fuerzas aliadas se adentran en la región de San Marcos y avanzan para expulsar a las fuerzas mexicanas de esa región. Ok, San Marcos, tío. El mexicano reacciona con furia y preocupación al avance de las fuerzas aliadas en la región anexada de San Marcos, por lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordena atacar con los misiles Iskander. Pero sin embargo, los altos mandos militares de México se oponen al uso de los misiles Iskander, ya que aseguran que si usan esas armas, Estados Unidos le declarará la guerra a México. Armas Iskander, ok. Por la región anexada de San Marcos, las fuerzas aliadas avanzan con firmeza, pero a medida que se adentran hacia el corazón de la región empiezan a perder impulso, mientras que las fuerzas mexicanas empiezan a ganar impulso y hacen retroceder a las fuerzas aliadas. El presidente mexicano, al ser consciente de que no le podría ganar una guerra a Estados Unidos, llama por teléfono a sus aliados de China y Rusia, y en esta conversación el gobernante mexicano les propone que los tres países le declaren la guerra a Estados Unidos. No manches, eso nunca va a pasar en la vida, papu. China y Rusia le responden al presidente mexicano con un rotundo no, y aseguran que ellos no tienen la intención de iniciar la tercera guerra mundial, por lo que descartan la propuesta de México, y en un giro inesperado las dos potencias le aconsejan al presidente mexicano que debería buscar la paz con los países centroamericanos. En la región anexada de San Marcos, las fuerzas de los aliados son acorralados por las fuerzas mexicanas, por lo que toman la difícil decisión de retroceder y con esto pierden el avance que habían conseguido en la región San Marcos. Al no recibir el apoyo de sus aliados y temiendo perderlo todo, el presidente mexicano ordena cancelar el ataque con los misiles Iskander y con el objetivo de detener y evitar más pérdidas, el gobernante mexicano envía una propuesta a los países centroamericanos para un alto. Sí, que es muy parecido a los de Rusia, ¿no? O sea, Rusia no ha utilizado armas nucleares ni nada y todo se mantiene con armamento antiguo, por así decirlo, y pues el conflicto simplemente se alarga. Los países centroamericanos, que también han sufrido grandes pérdidas, responden de inmediato y aceptan la propuesta de México para un alto al fuego, pero advierten que para que las negociaciones de paz inicien, México se tiene que comprometer a abandonar el territorio ocupado. Mientras que el alto al fuego, o sea, de nada sirvió. se discute entre México y Centroamérica, las fuerzas aliadas son expulsadas de la región anexada de San Marcos, y con esta expulsión las fuerzas mexicanas mantienen el control de todas las regiones de Guatemala que fueron anexadas a México. México y Centroamérica firman un alto al fuego para terminar con los enfrentamientos y se comprometen a empezar con las negociaciones para terminar con la guerra de forma definitiva. Entonces así se quedó, o sea, México se queda con gran parte de la mitad de Guate y así acaba todo. Para empezar, México no es un país que disfrute hacerle guerra a sus vecinos, sino desde cuando ya estaríamos hablando de otras situaciones. Punto número 2, las relaciones son muy buenas. Punto número 3, esto ya pasó en algún momento con barcos pesqueros y pues no pasó a mayores. Y eso que los dos presidentes eran medio aguerridos, no pasó a mayores. Y punto número 4, saber los aliados, que son las alianzas las que dictaría más o menos el futuro de este conflicto, porque aquí se da por sentado que Estados Unidos y la Unión Europea apoyarían a Centroamérica. No podemos olvidar que también México es aliado de estos dos países, o de la Unión Europea y de Estados Unidos, y dan por sentado que también Rusia y China van a apoyar a México, caso que quién sabe si sea cierto. Algo que yo la verdad veo sumamente lejano, remoto, imposible. Incluso es más sencillo, que es más fácil, es más probable, es más posible que México y Centroamérica se unan en un mismo bloque, que trabajemos juntos. Así que ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo este video. Pongan en la parte de los comentarios qué opinan, qué ciudades sí, qué ciudades no, quién ganaría, qué tal, quién sería mi aliado, quién sí me ayudaría, quién no. Todo eso los leo en la parte de los comentarios. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Cuídense mucho, por favor. No olviden que no importa si es en México, si es en Guatemala, si es en El Salvador, si es en Nicaragua, si es en Panamá, si es en Costa Rica. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos y no hay que pelear. Mejor vamos a echarnos unos taquitos y unos chiquitos. Nos vemos para la próxima. Chaitos.